Hoy vamos a explorar un tema que es complicado, pero muy, muy humano, la soberbia que ciega. Vamos a tratar de entender por qué, a veces, tener la verdad justo delante de los ojos simplemente no es suficiente para que la aceptemos. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta que realmente nos va a guiar hoy es esta. ¿Qué es lo que lleva a una persona a defender una mentira, a aferrarse a ella, incluso cuando tiene todas las pruebas en contra? Y no es una pregunta para nada sencilla. La respuesta es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Y aquí está la idea central, el corazón de todo esto que vamos a conversar. La noción de que los hechos, por sí solos, pueden cambiar la mente de alguien, bueno, a menudo es solo una ilusión. La realidad es mucho más enredada, porque en esta ecuación entran emociones, psicología, factores muy, muy poderosos. Bueno, empecemos por el primer punto clave, el conflicto que se vive por dentro. Una auténtica batalla personal. Aquí es donde está el verdadero núcleo del problema. Miren, por un lado tenemos la fe. Y no hablamos solo de religión, ¿eh? Hablamos de cualquier sistema de creencias que ha definido una vida entera. Y por el otro lado, de repente aparece la evidencia. Hechos, datos duros, que chocan de frente con todo eso. Es un enfrentamiento brutal entre lo que uno siempre ha creído y lo que la realidad parece estarle gritando. Entonces, el punto clave es este. Sería muy fácil despachar esto como simple fe ciega, pero estaríamos cometiendo un error. Lo que de verdad está pasando aquí es una lucha psicológica interna increíblemente compleja y sobre todo muy dolorosa para quien la está viviendo. Ahora pasemos al segundo elemento, que es uno de los más fuertes, el orgullo. Esa resistencia a decir, estuve equivocado. Es que, a ver, aceptar un error no es solo decir, me equivoqué y ya está. No. Va mucho más profundo. Implica tener que reevaluar años, a veces décadas enteras, de decisiones de vida. Significa poner en duda la propia identidad y todo lo que uno ha defendido públicamente, frente a la familia, los amigos, la comunidad. Es un peso enorme. Y todo esto, claro, nos lleva directamente al concepto central de este análisis, la soberbia, esa fuerza que nos impide ver la realidad. Pero, ¿qué es exactamente esta soberbia espiritual? Bueno, es básicamente un mecanismo de defensa. Es ese acto, a veces consciente y a veces no, de negar la realidad. Y no porque no se entienda, sino para no tener que admitir que uno ha sido engañado. En el fondo, se elige proteger el orgullo, el propio ego, por encima de todo, incluso de la verdad. Esta frase lo resume todo de una manera brillante. El principal obstáculo no es siempre que falten pruebas. Muchas veces, el verdadero muro es la falta de la humildad que se necesita para derribar todo lo que uno construyó sobre una base equivocada y empezar de cero. Pero claro, detrás de ese orgullo hay otra emoción, una que es todavía más primitiva. Vamos al cuarto punto, el miedo. El orgullo nunca actúa solo, ¿saben? Se alimenta de algo mucho más hondo, un miedo que paraliza. Un miedo terrible a las consecuencias de aceptar esa nueva verdad. Digamos que si el orgullo es el muro, el miedo son los cimientos que lo mantienen en pie. Porque lo que está en juego no es cualquier cosa. Estamos hablando de perder la propia identidad, de posibles rupturas con la familia, de que te excluyan de toda tu comunidad. Implica la posibilidad de perder el propósito que le daba sentido a tu vida y ver años de sacrificio como si no hubieran servido para nada. El miedo a ese vacío es lógicamente aterrador. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al choque final, a la decisión más difícil de todas. Al final, la encrucijada se ve más o menos así. Por un lado, aceptar la verdad. Eso exige una humildad gigantesca y la valentía para enfrentar un dolor que puede ser inimaginable, una pérdida casi total. Y por el otro lado, mantener la identidad. Aun si eso implica negar la evidencia, te ofrece la comodidad de lo seguro, de la pertenencia, de la estructura que ya conoces. Por eso, la elección final deja de ser un simple ejercicio de lógica, de poner hechos en una balanza. Se convierte en una decisión existencial. ¿Qué es más soportable? ¿El dolor de una verdad que lo destruye todo? ¿O el consuelo de una mentira que mantiene tu mundo entero de pie?
Y cerramos con esta pregunta, para que quede resonando. Porque este fenómeno no es exclusivo de un grupo o de una creencia en particular. Todos, en algún momento, nos hemos enfrentado a verdades que nos incomodan. Así que la pregunta que queda en el aire es, en la vida de cada quien, ¿qué verdad dolorosa es más fácil negar para proteger lo que somos, o quizás lo que creemos ser?